Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que estamos en este hermoso, hermoso día. 25 de diciembre del 2022, Navidad. Estamos contentos, estamos bien alegres. Ayer, wow, qué comedera, ¿verdad? Qué rico estuvo el día de ayer. Estoy seguro de que disfrutaron su tiempo de estar en familia. Yo sí lo hice en particular. Quiero agradecer, aunque yo sé que a los hermanos no les gusta que los diga, pero quiero agradecer a la familia Martínez que nos regalaron un paquete delicioso para Navidad. Y bueno, pues comimos pavo, espagueti, puré, el rellenito rico, la ensalada de frutas, de postre y bueno, aquí también buñuelos y qué rico estuvo, qué comedera, qué comedera. Bueno, yo me tuve que moderar un poco por cuestiones de salud. Ustedes saben que ya me tengo que cuidar un poco más, pero aún así comimos bastante. Gracias a Dios por eso. Eh, un saludo a todos ustedes, Iglesia Adonai, que bueno, hoy es un día muy especial también para las familias porque están juntas. Muchos están en casa recibiendo visitas y espero que puedan ver este mensaje juntos como familia y con sus familiares o amigos que les visitan. Soy el pastor Jesús Cano, pastor de la Iglesia Bautista Adonai, para los que no me conocen. También un saludo a nuestros hermanos que andan de viaje en diferentes partes de la República, diferentes partes aquí del estado. Un saludo también a nuestra amada iglesia hermana El Buen Pastor en Las Cruces, Nuevo México. Hermanos, ustedes que están ahí en la reunión, en las instalaciones de su iglesia, les mando también un abrazo. Hace mucho que no estábamos juntos. Bueno, también por cuestiones de salud, por cuestiones de trabajo, no habíamos podido estar juntos a través de diferentes videos. Hoy aquí estamos contentos. Estamos con el cuarto mensaje de la serie Regalos de Navidad. Seguramente conforme avancemos en el mensaje del día de hoy, que se titula Regalos que le podamos dar a Jesús en Navidad, ustedes entenderán que eh, pues definitivamente en el tiempo de su venida, Él nos dio muchos regalos hermosos y son regalos por los cuales debemos estar muy agradecidos. Nos ha dado tantas cosas y ciertamente tenemos aún necesidades de algunas cuestiones en materiales, ¿cierto? Físicas, en cuestiones de salud. Sí queremos que Dios nos siga bendiciendo en eso, en problemas también que a veces tenemos en familia y queremos que se solucionen. Bueno, Dios en su tiempo obra de manera perfecta. Gloria a Dios por lo que Él hace en su momento, en su tiempo, a su manera. Y sigamos orando y esperando esas bendiciones, pero hay muchas bendiciones que nos olvidamos que ya hemos recibido. Y eso es lo que hemos estado viendo en esta serie. Regalos tan hermosos que Él ya nos ha dado. Bueno, hoy en este día estaremos con los regalos, eh, no que de los que nos ha dado ya, porque nos ha dado muchos y seguirá dándonos regalos. Ahora, ¿qué regalos podemos darle a nosotros? Estaremos meditando en Mateo 2, del 1 al 12, donde precisamente veremos los regalos que estos magos, estos sabios del Oriente le llevaron a nuestro Señor Jesús. Pero la idea no, no es que solamente le dieron esos regalos, le dieron más regalos de los cuales tenemos que estar conscientes nosotros y es porque son regalos que nosotros también le podemos dar a nuestro Señor Jesús en este día y en nuestra vida. Y ahorita verán por qué. Eh, con la venida de nuestro Señor Jesús, el Adviento, esa primera venida, quiero decir que ciertamente
la victoria no estaba consumada, porque no se consumó hasta que nuestro Señor Jesús creció y cumplió su ministerio, murió en la cruz. Ah, Fue sepultado, pero también resucitó. Pero la Navidad es algo así como con el día D. ¿Sabe usted lo que es el día D de la Primera Guerra, perdón, de la Segunda Guerra Mundial? El día D es ese día, bueno, se le dice día D porque es el día de días. Sí, fue un día muy especial allá en junio de 1943, 45, no recuerdo. Bueno, usted sabe bien de historia, pero en esas fechas fue una fecha muy importante en el cual las tropas aliadas llegaron a Francia, ¿sí? Ah, Cuando ellos viajaron en barcos para tomar lo que se llama la cabeza de playa, es decir, una posición estratégica, fue muy difícil porque enviaron, además de muchos aviones, enviaron a miles de soldados que se aventaran por paracaídas más allá para que luego vinieran a apoyar en la retaguardia. Pues fue un desastre porque eh, si usted ha leído en los libros de historia o ha visto películas, fue un desastre porque los aviones que llevaban a los paracaidistas fueron, la artillería antiaérea les dio duro y cayeron por todos lados, todos dispersados. La cuestión aquí es que cuando llegan los barcos que se suponía que ya deberían de tener cierta ventaja, porque venían los de la retaguardia, pues no pasó así. Y entonces cuando llegan, pues fue una matazón horrible. Murieron más de 10,000 soldados de los diferentes países y llegaban y era una carnicería, fue terrible. Fue muy difícil tomar lo que se le llama cabeza de playa, que es posicionarse allí en ese lugar, ganarle ese territorio al enemigo, porque a partir de ahí viene el avance hacia todo el territorio francés y poco a poco van ganando más y más y más territorio. Esa es la idea de una cabeza de playa. Bueno, la Navidad es similar a lo que pasó con la Primera Guerra Mundial. La Navidad fue la cabeza de playa para ganar la guerra espiritual tan fuerte contra el enemigo que es Satanás. Fue para ganar a la muerte, fue para ganar al pecado. Una guerra que ganó nuestro Señor Jesús. Y precisamente empezó con esa cabeza de playa que es la Navidad allá en Belén. Y curiosamente, pues podemos ver a esos magos que vienen del oriente y le hacen regalos, regalos especiales que tenían que ver con esa gran batalla que nuestro Señor Jesús iba a enfrentar. Esos regalos son regalos muy especiales, muy significativos y ya los veremos más adelante. Ahora, no nos vamos a concentrar tanto en esos regalos, aunque los vamos a mencionar. Ahora nos vamos a concentrar en los regalos que nosotros le podemos hacer a nuestro Dios. Sí, porque estamos en tiempo de regalos y cuántos regalos no hemos recibido. Anoche estuvimos aquí disfrutando un tiempo hermoso también, abriendo unos sencillos regalos y los cuales disfrutamos un tiempo de risas y de amor y ¡ay, qué rico, qué bonito y qué padre! Y la expectativa y que rompe el papel. Bueno, ¿qué le vas a regalar tú a Jesús? Porque Él es el del cumpleaños, ¿no? Él es el del cumpleaños. ¿Qué le vamos a regalar a nuestro Señor? ¿Qué les parece si oramos y vemos qué es lo que dice la Escritura precisamente en Mateo 2, del 1 al 12? Busque su Biblia, porque ahí estaremos meditando. Mateo 2, del 1 al 12, en este evento tan trascendental de los magos del Oriente. Y ahorita platicaremos un poco más de ello, pero primero vamos a orar, ¿le parece? ¿Sí? Usted que está en su casa, que está en un hotel, que está
con su familia en algún lugar, que está nuestros hermanos de El Buen Pastor, que están en las instalaciones de la iglesia, vamos a orar juntos, ¿les parece? A usted que nos visita y a todos, vamos a tener un tiempo de oración para que sea Dios quien nos hable en nuestra vida. Oremos. Padre, gracias, Señor, por la bondad, por la gracia, por el regalo tan hermoso que nos has hecho a través de tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial. Nos has dado muchos, muchos regalos, pero ahora enséñanos también a hacerte a ti regalos, porque tú eres el digno de toda la alabanza. Y aunque ciertamente podemos decir, ¿qué podemos darte a ti? Porque tú lo tienes todo, tú eres el dueño de todo. Pero sí hay regalos que tú nos enseñas que podemos darte. Así es que habla nuestra vida en este día. A mis hermanos que están en casa, a sus amigos, a sus familiares y a cualquier persona que esté atenta a este mensaje. Enséñanos lo que tú tienes en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Bueno, estoy aquí en casa el día de hoy, con este mensaje en el cual estoy seguro que Dios hablará a nuestras vidas. En Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12, se habla de esa visita de los magos de Oriente. Por cierto, yo sé que se le conoce como, número uno, se le conoce como Reyes Magos. Se le puso el atributo de reyes siglos después, ¿sí? Siglos después, como hasta el siglo V, siglo VI, estamos hablando, no, siglo VI, sí, porque estamos hablando del año 500 y tantos, cuando se le atribuyó el título de reyes a los magos del Oriente, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque en la escritura dice que reyes se postrarán ante él. Y entonces dije, no, pues entonces eran reyes. Bueno, está bien, eh, lo respetamos, pero no necesariamente eran reyes, ¿sí? La tradición así lo dicta y así los conocemos, pero lo que la Biblia dice es que eran magos. Ahora, no eran cualquier mago, no eran mago como el mago Frank, ese que hace magia y hace, esos son prestidigitadores y esos son ilusionismos, no, no se trata tampoco de eso. Tampoco eran magos en el sentido de que hacían magias y cosas sobrenaturales, no. En realidad el vocablo para magos es el de magoo, ¿sí? Magoo, que por cierto, eran magos de Oriente. Y cuando se habla de magos, se habla de gente muy sabia, muy estudiosa, que conocía de muchas artes, de mucha ciencia, conocían de matemáticas, conocían de medicina, de herbolaria, conocían también de historia, mucho de historia, conocían incluso de las religiones de diferentes lugares del mundo. Y bueno, estos magos de Oriente se piensa que venían por acá, de Babilonia, porque ese término mago era un término medo-persa. Y si lo recuerdan ustedes, el imperio babilónico había conquistado Jerusalén, pero a los babilonios o caldeos los conquistaron los medo-persas. Y precisamente los medo-persas, o asirios, no, esos eran antes, ya no lo voy a confundir. Los medo-persas, ellos tenían magos, gente muy sabia, muy conocedora, que buscaba obtener conocimiento con propósitos de ayudar a su rey, ayudar al pueblo en muchas formas. Y entonces, estos medo-persas, cuando ganan a los babilonios, pues llegan a ese lugar. Los babilonios habían conquistado a los hebreos o judíos más bien, bueno, hebreos, y si lo recuerdan, allá en Babilonia,
cuando el pueblo estaba en la cautividad, pues ellos fue donde instauraron, entendieron que era importante meditar en la palabra, meditar en las escrituras, en esos antiguos escritos de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. eh, eh, Empezaron a estudiar porque se dieron cuenta de que como se habían olvidado de la palabra de Dios, se habían olvidado de Dios y tenían que retomar eso. Y es donde surgen las sinagogas. Y por ahí hay muchos rollos que seguramente se quedaron en ese lugar. Cuando regresan a Jerusalén, pues ellos se traen los rollos, pero también, seguro también algunos se los quedaron allá. Y entonces los medo-persas que quedaban en aquel lugar estudiaron astrología, ¿sí? Todo el movimiento de las estrellas, pero también estudiaron de otras religiones, entre ellas la religión de los hebreos o judíos, si quieren decirle así. La cuestión es que ellos tenían conocimiento y entonces, pues sucede algo bien interesante, que ellos viajan miles de kilómetros, ¿sí? Es como ir desde aquí, bueno, ir de Babilonia a Jerusalén. Bueno, no es de que se fueran así directo por una autopista, no, porque para empezar, Jerusalén de Babilonia está separada por un gran desierto en el cual el propio Alejandro Magno, cuando conquistó a los medopersas, ¿sí? Bueno, primero los conquistó ahí en esa área de Medio Oriente, y luego cruzaron ese desierto y dijeron, en vez de irnos a hacer el rodeo que normalmente se hacía, que era a través de lo que se le conoce como la media luna fértil. ¿Por qué media luna fértil? Porque eran lugares donde sí había comida, sí había agua, pero era un gran rodeo al desierto. Y Alejandro Magno se fue con su ejército, se adentró en el desierto y murieron miles de soldados. La hicieron, quién sabe cómo, pero la hicieron y llegaron allá a Babilonia y conquistaron allá también aquel lugar. Ahora, los magos evidentemente no iban a cruzar el desierto. Ellos eran gente muy conocedora y ellos seguramente hicieron el rodeo de la media luna fértil y llegaron ahí. Y el recorrido, para empezar, el recorrido directo de ir de Jerusalén a Babilonia es equivalente a ir de aquí hasta Cancún, de Chihuahua a Cancún, que ya es bastante que decir. Yo me aventé en carro 36 horas manejando a 120 kilómetros por hora, aproximadamente 65 millas por hora, 65, 70 millas por hora. Me la aventé en 36 horas, 3 jornadas de 12 horas, de puro manejar, ¿eh? No le vamos a contar el tiempo que nos paramos a echar gasolina, que nos paramos al baño, que nos paramos a comer. No, 36 horas manejando en auto. Imagínense ellos que viajaban tal vez en caballo, la tradición dice que viajaron en camello. Bueno, no sabemos exactamente en qué viajaron. Yo creo que sí en camellos, porque los camellos eran muy resistentes, necesitan poca agua y podían llevar mucha carga. La cuestión es que ellos viajaron mucho tiempo y no viajaron 3 días, ni 3 semanas, ni 3 meses. Eh, Algunos eruditos dicen que posiblemente viajaron por años, ¿sí? Tal vez unos 2 años viajaron para poder llegar a ese lugar. Eso significa que estaban muy atentos a las señales de Dios. Y primero, ese es el primer regalo que usted y yo podemos hacer a nuestro Dios. Estar atentos a las señales de Dios. Es el primer regalo, porque es algo que seguramente a usted le gusta que hagan con usted. Ah, que cuando usted tiene algo que decir, va a ser algo realmente trascendente, le gusta
que la gente esté atenta. La Biblia dice de unas bodas en las cuales los invitados no llegaron, no estuvieron atentos a ese gran evento. Entonces el señor de la casa les dijo a sus empleados, vayan, traigan gente porque vamos a disfrutar y que vengan y disfruten, ¿sí? A gente que sí quiera venir. Imagínense que usted organiza los 15 años de su hija o que organiza una gran boda y tiene usted preparado un gran banquete, tiene preparado un lugar muy bonito y nadie viene porque no están atentos. Qué triste, ¿verdad? Bueno, esa misma tristeza es la que a cualquiera le daría. Y usted y yo debemos estar conscientes que si alguien desea que estemos atentos es Dios, porque Él tiene algo especial para nosotros, ¿sí? Dice la Escritura aquí que cuando Jesús nació en Belén de Judea, Belén, que por cierto significa casa de pan, ¿sí? Casa de pan, y por cierto nuestro Señor Jesús dijo que Él es el pan que descendió del cielo, el maná que descendió del cielo, y nace en Belén en días del rey Herodes, un tipo que no era cualquier rey, era un tipo implacable, terrible. Ahorita hablamos un poquito más de él. Dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ya hablamos que son, ya dijimos que eran unas personas sabias, ¿sí? No que hicieran magia, que sí habían magos que, por cierto, practicaban el oscurantismo, como podemos ver a esos egipcios. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue con Faraón y que aventó su vara y se convirtió su vara en serpiente? Pero también los otros hechiceros, que también se les podría decir como magos, aventaron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Esa era pura hechicería. La cuestión aquí es que la vara de Moisés devoró a las otras serpientes, lo cual refleja que el poder de Dios es más grande, ¿sí? Ese es otro tipo de magos, hechiceros, ¿sí? Pero de esos magos no se refiere aquí la Escritura. Estos eran gente sabia. Y luego dice el versículo 2 del capítulo 2 de Mateo, diciendo, ¿dónde? O sea, los magos, los sabios, dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Pero le preguntan al rey sobre el rey. Imagínense, le preguntan al rey actual sobre el rey prometido. Wow, imagínense cómo se ha de haber sentido Herodes. Y ahorita le voy a decir un poco más de Herodes. Vamos a terminar de leer este versículo. Dice, este rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes, dice la Escritura, que se turbó. Ah, caray. O sea, imagínense, sintió feo. Dice que se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque si el rey se turbaba, todo el pueblo también se turbaba. Y esa es la razón. El rey Herodes, que ya tenía alrededor de 30 y tantos años de rey, era un rey implacable, era una persona muy inteligente en cuestión de relaciones públicas, era todo un arquitecto, por cierto, él hizo muchas construcciones y modificaciones ahí en Jerusalén, incluso como convenía políticamente para poder, ya tenía la amistad de Roma, pero necesitaba la amistad de ahí del pueblo, entonces lo que él hizo es que construyó el templo de Jerusalén, el templo que estaba en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Por eso se conoce ese templo como el templo de Herodes. Fue un templo que él mandó construir. ¿Por qué? Por razones políticas. Le convenía a él estar en bien con los judíos. Y entonces, este hombre hacía lo que fuera necesario para estar como rey. Tan así que mandó matar en su momento a una de sus esposas, a Marianne, una esposa por la cual pues él legitimó su reinado, pero no le importó. Él la mató porque lo consideró necesario
debido a que ella puso en peligro su reinado, porque ella era la heredera legítima del reino. Además, no solo eso, sino también mató a 2 de sus hijos que también tenían los ojos puestos en el reinado que él tenía. Y entonces, en vez de decir, como tal vez usted y yo lo hagamos, qué bueno que mis hijos pronto sean reyes. No, él los mandó matar, los asesinó. ¿Por qué? Porque vio peligrar su reinado. Entonces, estamos hablando de que no era una cosa, no era una cosa fácil lo que se estaba viviendo, por eso se turbó Jerusalén. Ahora, algo que vale la pena considerar, los magos estaban atentos a las señales, y eso es algo que usted y yo podemos hacer, o creo que mejor que podemos, debemos hacer, y sería un regalo fabuloso para Dios el que podamos estar atentos a lo que Él nos indica, señales que tenemos por muchos lados. Dice la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, porque esas señales no las vemos, ¿sí? Y hay muchas señales del obrar de Dios, cuando vemos sanidad, cuando vemos oraciones contestadas, cuando vemos la transformación de vida, y a veces nos enceguecemos, tapamos nuestros ojos a las señales de Dios. Estemos atentos a ese obrar de Dios, a las señales que Dios tiene para nosotros. Va al segundo regalo, porque creo que es importante que lo veamos. El segundo regalo es estar alerta a la palabra de Dios, ¿sí? Ya más específicamente, estar alerta a la palabra de Dios. Y fíjese lo que dice la Escritura en el versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes, ¿sí? Y cuando hablamos los principales sacerdotes, estamos hablando de los saduceos. Eh, También estaban los escribas, que eran expertos, estaban los fariseos, que eran expertos en el conocimiento de las escrituras y enseñaban al pueblo. Pero en este caso, los principales sacerdotes, eh, estamos hablando de esa gente que en ese tiempo no solamente realizaban actos de sacerdocio, sino que también tenían influencia política con el pueblo. Y les manda llamar, los convoca. Y les dice también a los escribas del pueblo. Los escribas eran los que realizaban copias de los pergaminos y eran gente muy especializada en escribir. Y entonces, al hacer copias y copias, seguramente estos escribas eran conocedores de lo que la palabra de Dios decía. Les mandó llamar y dice que les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocían las escrituras. Así como los magos también conocían de ese eh, Mesías, de ese Hijo de Dios, o como ese Rey de los judíos que había sido prometido desde mucho tiempo atrás. No sabían el lugar exacto, porque tal vez ellos no eran unos expertos en todas las escrituras, pero estos sacerdotes, estos escribas sí eran expertos. Y ellos contestan, porque sí está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa es una cita del profeta Miqueas, del cual hace días pasados, hace semanas pasadas, hablamos un poco de él. Y ¿sabe cuál es uno de los regalos que podemos hacerle a Dios? Estar alertas a la palabra, alertas, porque tristemente nos olvidamos de la Biblia, de la palabra de Dios. Sí tenemos una Biblia y la ponemos hasta en un lugar muy bonito ahí dentro de nuestro librero. Hay quienes la tienen así, muy abierta,
pero tristemente está toda polvosa porque no la leemos. Eh, y es importantísimo que la consideremos para nuestra vida. Ciertamente podemos hacerle un regalo a Dios al estar alertas a la palabra de Dios, pero déjeme le digo que sí es un regalo para Dios porque Él preparó esa palabra para nosotros, pero también nos estamos haciendo un regalo a nosotros, porque al estar alertas a la palabra de Dios, conocemos su voluntad, conocemos su obrar, conocemos lo que Él va a hacer y lo que ya está haciendo, lo que ya hizo y qué es lo que quiere hacer en nuestra vida. Entonces, es un excelente regalo que debemos de considerar. El tercer regalo, y es importante, tómelo muy en cuenta, apercíbete con la dirección de Dios. Apercíbete con la dirección de Dios. ¿Y qué es apercibirse? Apercibirse tiene que ver con discernir, con entender ese algo que acontece a tu alrededor, incluido el ataque del enemigo. ¿Sí? Dice la escritura en el versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Ahora, ¿sí? Esto creo que debemos de considerar. Fíjese, apercibirte, como lo dije ahorita, es estar bien atento. Apercibirse tiene que ver con estar atentos, con estar listos para lo que viene alrededor nuestro, ¿sí? Para lo que puede suceder. Tercer regalo, apercibirte con la dirección de Dios. ¿Y por qué apercibirte? Porque, y primero, ¿por qué es un regalo? Podríamos decir que es un regalo para nosotros, sí, pero déjeme le digo esto. Dice la escritura que Satanás, que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás no le puede hacer nada a Dios, nada, no puede tocarlo. Pero ¿sabe una cosa? Sí le daña a él cuando nos daña a nosotros, cuando le daña a usted y cuando me daña a mí. Y estar apercibidos es cuidarnos a nosotros mismos. Y Él quiere cuidarnos y quiere protegernos. Y cuando nosotros estamos bien listos, estamos alertas, cuando estamos apercibidos del ataque del enemigo, pues en realidad también le hacemos un bien a Él, porque Él nos ama. Cuando mis hijos están bien apercibidos, yo me siento tranquilo, me siento confiado y me siento alegre. Y la verdad es que el hecho de que ellos obedezcan, para mí es un regalo. Y su seguridad me da tranquilidad. Eh, a Dios, a Dios es la manera en que Satanás le hace daño cuando nosotros permitimos que Dios nos haga daño a nosotros. Por eso apercibirnos con la dirección de Dios es un regalo que le podemos hacer a Él. El versículo 7, cuando dice que Herodes, llamando en secreto a los magos, primero la pregunta es, ¿por qué los llamó en secreto? Eso significa que ya los sacerdotes, ya los escribas los sacó, les dijo, váyanse de aquí. Necesito hablar con ellos a solas, ¿sí? Dice la escritura que indagó de ellos diligentemente, es decir, que estuvo un tiempo haciendo preguntas y preguntas a esos magos.
acerca del tiempo de la aparición de la estrella. ¿Y qué hizo? Los envió a Belén. ¿Por qué? Porque ya sabía que ahí iba a ser, debido a la dirección de los sacerdotes y los escribas. Y enviándolos a Belén, dice el versículo 8, dijo, id allá, pero piénselo así, no nomás así con como unas palabras dichas así nada más como una indicación. Vea la malicia que hay en todo esto, donde dice, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y adore. Qué gran mentira. ¿Por qué? Porque si mató a 2 de sus hijos, si mató a su esposa, ¿qué es lo que iba a hacer con él? Iba a matarlo, porque él no quería poner en peligro su reinado. Es más, tan así que usted conoce la historia más adelante. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque alguno de ellos podría ser el rey prometido, el Mesías. Aunque usted también conoce la historia, que Dios le habló a José en sueños y le dijo, sal de ahí y vete a Egipto. ¿Sí? Y él estuvo atento, y él estuvo apercibido, y él obedeció y se movió de ahí. Que esa es una historia posterior. Pero en este caso, con los magos, ¿sí? Este sagaz Herodes quería hacer lo suyo con el rey, con este niñito que que acababa de nacer. ¿Cuándo acababa de nacer? Eh, Tal vez no días, como a veces pensamos, del 25 al 6 de enero, el Día de los Reyes. En realidad tengo que decirle que son fechas inexactas, que en un principio así se pensó y se dejaron en la tradición, pero ya cuando más adelante empezaron a indagar, a buscar historiadores, y estamos hablando no historiadores modernos, historiadores antiguos, pues descubrieron que el tiempo fue mucho más grande, Dice aquí la escritura, es el versículo 9, que ellos, habiendo oído al rey, se fueron, es decir, tomaron un camino. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, esa era su guía. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Se detuvo. Estamos hablando de un evento sobrenatural. Yo sé que hay muchas explicaciones racionales que, que tratan de armonizar todo esto. Dicen, no, pues es que se alinearon Júpiter y Saturno y por ahí otra estrella. Y entonces podemos pensar en muchas cosas de esas. Y creo que es válido, porque Dios lo podría haber hecho así. Pero lo interesante es que esa estrella los iba guiando de una manera especial. No era cualquier estrella. Y segundo, aquí dice algo interesante. Se detuvo sobre donde estaba el niño. Eso no tiene una explicación racional. No la tiene. Una estrella que se detiene sobre Belén y que envía su fulgor hacia esa pequeña aldea. Aldehuela, dicen por ahí, porque era insignificante. Pero fíjense lo que dice el versículo 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Estaban alegres, felices, no solo de que su viaje había concluido, sino de que se cumplía el propósito de ese largo peregrinar desde tan lejos, porque invirtieron mucho tiempo, invirtieron mucho esfuerzo, dinero también, porque todo el aprovisionamiento que tuvieron que llevar
era grande. Y aunque yo sé que dice que fueron 3 los Reyes Magos, no necesariamente fueron 3. Se consideran 3 porque fueron 3 los regalos y ahorita hablaremos de ellos. Pero seguramente era una caravana, porque viajar de tan lejos tenían que llevar muchas provisiones y seguramente llevaron a sus sirvientes, a sus ayudantes, con otros camellos. O sea, hace que no solamente como se pintan las historias de que los 3 camellitos y ellos 3 iban. Ah, tenemos que ser un poquito más perspicaces con todo esto, ¿sí? Sobre todo al interpretar las escrituras. Tenemos que ver bien el contexto cultural, tenemos que ver bien el contexto histórico, ver bien las costumbres de la época, las cosas que se hacían, y al analizar eso podemos interpretar las escrituras, ¿sí? Ahora, el cuarto regalo, y esto es muy importante, el cuarto regalo, que igual usted y yo lo podemos hacer o lo debemos hacer, pero no cualquiera lo puede hacer. Y ahorita verá por qué. El cuarto regalo es adorar con todo su ser a Dios. Adorar. ¿Sí? Dice el versículo 11, fíjense bien lo que dice. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, es decir, fueron a tierra, a tierra. ¿En dónde estaban? Dice que en la casa. No estaba, no estaban ya en esa cueva, en ese establo. Quiero que nos quede muy, muy claro, ¿sí? Ya no estaban en el lugar donde estaban los animales. Eso significa que ya había pasado tiempo. El establo y el pesebre fueron lugares provisionales de cuando ellos llegaron, no encontraron lugar en el mesón, estaba mucha gente ahí y ya iban a ser Jesús y el niño, el pequeñito, y dijo, pues ¿dónde? Necesito un lugar donde proteger. José, listo, dijo, pues a ver, préstenme ese lugar, aunque sea un lugar donde protegernos. Y esos lugares a veces eran pequeñas cuevitas, no creía que era un establo así como los de los ganaderos del día de hoy. No, eran pequeñas cuevitas donde por ahí le ponían unas tablas más para guardar a sus animalitos, a sus ovejas, y tenerlas ahí bien resguardadas del frío. En este caso, algo interesante de los pesebres, y esto, aunque no es de esta cita, quiero decir que eh, Belén era un lugar famoso porque ahí se criaban de los mejores corderos para los sacrificios, ¿eh? Y entonces, en los pesebres también se colocaban a los corderitos, ¿cierto? Un pesebre era un lugar ah, a veces de madera o a veces tallado en la roca donde se ponía la pastura para que comieran. Pero a veces a los corderitos, esos corderitos perfectos, sin mancha, también los ponían ahí para protegerlos, los envolvían a esos corderos. Esto es algo histórico, ¿eh? Esto es algo cultural. Los envolvían y ahí los ponían. Ahora, en este caso ya no estaban en ese lugar, ahora estaban en una casa. ¿Por qué? Porque ya había pasado tiempo. Dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron, lo adoraron. Algo que no cualquiera puede hacer. Tengo que decirlo. Porque para adorar tienes que tener acceso directo a la persona a la que vas a adorar. Y déjeme le digo que eh, no cualquiera tiene acceso directo a adorar a Dios. Aunque Él está cercano y quiere que le adoremos, no todos pueden adorarle, porque es necesario conocerle a Él de manera personal. Con la mujer samaritana,
la mujer samaritana, si usted lo recuerda, en Juan capítulo 4, ella cuando conoció a Jesús le dijo, pues, ¿dónde debo adorar? Pues aquí en Samaria, aquí donde hemos adorado los samaritanos, o en Jerusalén. Y Jesús le dijo, no, no es el lugar, no es el lugar. Esto es una paráfrasis mía, por supuesto, no es el lugar. Lo que se necesita son verdaderos adoradores, ¿sí? Porque va a haber un momento en que nadie va a poder adorar, ¿sí? Sino solamente que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Y para ser un adorador tienes que tener a Cristo en tu corazón y poder tener acceso directo al Padre, porque ahí es donde está el Hijo sentado a la diestra del Padre. Y para poder adorarle tienes que tener acceso allá. Y si tú no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, no vas a poder adorarle. Tienes que conocerle. Esto es importante. Ahora, estos magos tuvieron acceso al Hijo, al eterno Rey, al eterno Rey. Y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros. ¿Qué tesoros eran? Fueron tres muy especiales. Fueron oro. El oro, muchos de ustedes lo saben, el oro era un regalo que se le hacía a los reyes. Y él era el rey, porque nuestro Señor Jesús nunca dejó de ser rey. Es el rey eterno. Nunca dejó de ser rey. Él dejó su trono de gloria, ese lugar especial junto al Padre Celestial, pero nunca abdicó a su reinado. Él seguía siendo rey. Otro regalo, incienso. ¿Para quién a quién se le daba el incienso? El incienso se le daba a los dioses. Era un regalo para los dioses. Y precisamente Jesús es Dios. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo, dice la Escritura más adelante, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Para el ser divino. Y también le regalaron mirra. Y tenía también un sentido profético hermoso y trascendente. Duro también de asimilar. Seguramente José y María no lo entendieron. ¿Por qué la mirra? La mirra es un líquido que se saca de la corteza de ciertos árboles para preparar a los muertos. ¿Sí? A una persona ya muerta se le unta todo eso para que para llevarlo a su lugar donde va a ser sepultado. Y esa mirra era el regalo para este niño. ¿Por qué? Porque este niño no se iba a quedar siempre niño, iba a crecer, iba a ser levantado en la cruz, iba a morir, ser sepultado, pero también iba a resucitar. Qué hermoso, qué hermoso. Ese es un regalo que podemos hacer a nuestro Dios. Y para hacer ese regalo hay que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Usted puede hacer ese regalo también, pero tiene que aceptar a Cristo en su corazón. ¿Sí? Y si usted ya lo aceptó, es algo que tenemos que hacer constantemente, adorar a Dios con toda nuestra manera de vivir. Va el quinto regalo, acatar cada nueva guía de Dios. Acatar cada nueva guía de Dios. ¿Por qué es un regalo? Bueno, en este caso fue un regalo para Jesús. ¿Por qué? Mire, dice el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Si hubieran regresado con Herodes, Herodes se hubiera enterado y hubiera venido a matarlo. ¿Sí? Entonces, el regalo directo para nuestro Señor Jesús fue que se fueron por otro lado. El regalo que usted y yo podemos hacer a Dios es precisamente obedecerle continuamente, porque Él nos da nuevas indicaciones para nuestro diario vivir, por bien de nosotros y por bien también de su obra,
por bien de su reino, porque el bien que Dios le desea a usted es un bien que le desea a más personas. Y si usted le obedece, usted y yo le obedecemos, más personas serán bendecidas. Y su reino crece. Y su reino crece, se expande. El reino de los cielos está aquí entre nosotros. Y tenemos que obedecer a Dios para cada nueva indicación. Si usted ya obedeció a Dios, qué bueno, es un buen regalo para Dios. Pero tiene que obedecerle en cosas nuevas que Él tiene para usted. Y esos también son regalos para Dios. Yo con mis hijos, cuando ellos me obedecen, me encanta y es un regalo que me hacen a mí, que le hacen a mi esposa. Es un regalo cuando ellos trabajan y de repente lavan los trastos. Qué hermoso cuando ellos lo hacen. Sí, pero ¿saben qué? Ese es un regalo no solo para nosotros, es un regalo también para ellos, porque los trastos también ellos los usan. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Es un regalo para la familia. Y ¿sabe una cosa? Cuando obedecemos a Dios, es un regalo para Él, pero también es un regalo para nosotros. ¿No lo cree? ¿Cuántos regalos estamos dejando de darle a Dios por no obedecer, por no seguir esas indicaciones que Él nos da? ¿Cuántos regalos estamos dejando de dar, esos regalos de adoración a Dios? ¿Cuántos regalos estamos dejando de dar por no estar apercibidos con la dirección de Dios? ¿Cuántos regalos estamos dejando de darle a Él por no estar alertas a la palabra de Dios? ¿Cuántos regalos estamos dejando de dar por no estar atentos a las señales de Dios? ¿Por qué no le damos los regalos que Dios se merece? Él nos da muchos regalos a nosotros. Usted, mi querido amigo, mi querido hermano, démosle los regalos que Dios se merece. Él es el eterno Rey. Y sabe una cosa, cuando le damos los regalos que Dios se merece, los más bendecidos somos nosotros. Así es, somos muy bendecidos. ¿Por qué no usted ahí con su familia, en este tiempo, le da un regalo a Dios? Le da su corazón. Aunque ya lo haya hecho una vez, a Dios le encanta que le demos nuestro corazón cada día. Esa primera vez que le dimos nuestro corazón, Él entró a habitar en nosotros. Pero Él quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y sabe una cosa, dice la Escritura en Romanos capítulo 12, que los mejores regalos que le podemos dar es nuestra vida entera, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿No quiere darle regalos a Dios? Hoy es su cumpleaños. Bueno, por lo menos hoy lo celebramos. Oremos, ahí en familia, como iglesia, en donde quiera que estemos. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a ser esos verdaderos adoradores. Gracias, Dios, porque nos has dado tantos regalos hermosos. Nos diste el regalo de tu Hijo Jesucristo, quien vino a morir por nosotros. Pero enséñanos también a darte los regalos que tú te mereces, esos regalos de obediencia, esos regalos de los que hemos hablado el día de hoy, para estar apercibidos al ataque del enemigo y estar protegidos. El obedecerte a ti, al obedecer tu palabra, estar atentos, estar alerta, Señor, a tu palabra, Señor, y estar atentos, siempre atentos a esas nuevas indicaciones que tienes para nosotros, para servirte, para seguirte, para hacer lo que tú quieres que hagamos, porque a fin de cuentas es lo mejor para nosotros. Gracias, Dios, por el regalo de tu Hijo Jesucristo para nuestras vidas.
es el mejor regalo. Gloria sea tu nombre. Agrádate de este tiempo que tenemos en familia o en lo individual o como iglesia. Cada uno en nuestro lugar. Agrádate de este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor sea con ustedes. Que seamos verdaderos adoradores y le demos los mejores regalos a Dios. Feliz Navidad.